Está. Bien. Fotosíntesis. La fotosíntesis recién que dijimos que el dióxido de carbono, bien, de la atmósfera, junto al agua que absorbe la planta por la raíz, reacciona para dar un compuesto. ¿Se acuerdan todos cómo era la fórmula de la glucosa? No. ¿Vieron medicina, sistema digestivo ya? Sí, profe. ¿Y cómo que no se acuerdan de la fórmula de la glucosa? No, pero no vimos descomposición. ¿No? No. ¿Y qué hace el sistema digestivo? Se compone los ¿Y en qué? ¿Qué extrae? Los componentes nomás hicimos. nutrientes. ¿Y qué nutrientes? ¿No vieron? No lo vimos todavía descomposición. No vimos. Bueno, yo les adelanto. El sistema digestivo, lo van a ver entonces, calculo yo, extrae nutrientes, sal, minerales, agua, pero lo que nos permite la vida, lo que nos da energía a nosotros, ¿bien? Lo que nos permite estar vivos, es una molécula que es un hidrato de carbono, que son los hidratos de carbono, ¿bien? O carbohidrato, o glúcido, y más precisamente, glucosa. La persona que sufre diabetes lo que se mide es la cantidad o la concentración de glucosa en sangre, porque esa glucosa tiene que estar equilibrada, ¿bien? Entonces, además de los nutrientes, el nutriente que saca, que es el que nosotros necesitamos para vivir, para tener la energía para vivir, es la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? No es casualidad que la planta fabrica su propio alimento, que es glucosa, y esa glucosa es la que después nosotros consumimos o ingerimos o necesitamos para vivir, para un proceso que se llama respiración celular. Lo van a ver en medicina. A mí lo que me interesa entonces es esto. Por eso le preguntaba. El dióxido de carbono de la atmósfera reacciona con el agua que absorbe de las raíces para formar un hidrato de carbono, un glúcido, llamado glucosa, que está formado carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esto se llama glucosa. Esto es lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Bien? Y además se forma oxígeno 2. Ustedes habrán escuchado, y si recuerdan, que en la fotosíntesis se forma oxígeno. Habrán escuchado que el Amazonas es el pulmón del planeta. Habrán escuchado todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque las plantas son tan importantes en nuestra vida porque son las únicas capaces de generar glucosa, de fabricar glucosa, del dióxido de carbono y del agua. Y además de fabricar glucosa, fíjense que saca el dióxido de carbono del ambiente, de la atmósfera, y devuelve el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cada vez voy talando y va a haber menos plantas, esta concentración de dióxido de carbono va a ir aumentando. Y esta concentración de oxígeno va a ir disminuyendo. Que es lo que está ocurriendo en este momento. Hay un desequilibrio. Con el agravante que el dióxido de carbono es un gas de invernadero. Que esto provoca un incremento en la temperatura del planeta o calentamiento global, llámelo como quieran. Metemos varias cosas ya que estamos con esto. ¿Se comprende? ¿Hasta acá? Sí. Bien, entonces, dióxido de carbono y agua reaccionan para dar glucosa y oxígeno. Fíjense que las sustancias cambiaron.
Acá tengo dióxido de carbono, acá no. Acá tengo agua, acá no. Acá tengo glucosa. Acá no, acá tengo oxígeno y acá no. Entonces, fíjense que hay un cambio de sustancias, pero no aparece ningún elemento nuevo. Pero si yo analizo, esta parte se llamaba como reactivo. Y esta parte se llamaba producto. ¿Está bien? Ahora, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Vamos a contar, ¿cuántos átomos de carbono tengo del lado de los reactivos? Ninguno. Uno. Uno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo del lado de los productos? 6. 6. Ahí. Bien. Acá tenía 1 y acá tengo 6. No puede ser, porque estos 6 tienen que haber salido de algún lado. Pero ahora vamos a ver por qué. Oxígeno tengo 2 y 1, 3. Acá tengo 6, 8. Fíjense que está todo desbalanceado. Esto, ¿no? Entonces, a mí me dice que la reacción no puede ser esta. Porque la glucosa tiene 6 de carbono y si yo meto 1 de carbono, ¿dónde saqué los otros 5? ¿Me hago entender? Para realizar esas correcciones, nosotros, los hombres, utilizamos, y mujeres, el ser humano en general, utilizamos, o en química se utiliza lo que se llaman coeficientes estequiométricos, que son unos números grandes que se ubican delante de las sustancias. Bien. Por ejemplo, si yo le pongo acá 6, acá le pongo 6 y acá le pongo 6, bien, estos números son los que se llaman coeficientes estequiométricos. Ahora, vamos a analizar con estos coeficientes que yo les puse, que son lo que van a tener que aprender a hacer ustedes. Bien. Con este 6, vamos a controlar la cantidad de carbono. Una molécula tiene 1, pero ¿cuántas moléculas tengo? 6. 6 por 1, 6 átomos de carbono tengo del lado de los reactivos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, sí, tengo 6 átomos de carbono. Con este 6 hay la misma cantidad de átomos de carbono de un lado que del otro. Vamos a controlar la cantidad de átomos de oxígeno. Tengo 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. En total, 18. ¿Está bien? 6 por 2, 12. Si acá no hay nada, hay un 1. 6 por 1, 6. Tengo 18 de este lado. Tengo 18 átomos de oxígeno de acá, 18 átomos de oxígeno de acá. ¿Se entiende? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Todos? ¿Lo puede volver a repetir? ¿Qué parte? En principio dice. ¿Cómo? Sí, desde el principio. ¿Cómo? ¿Qué multiplica con qué, digamos? Bien. Por el 6. Este 6, ¿qué indica? Esto es una molécula. CO2. ¿Estamos de acuerdo? La molécula tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. ¿Sí? Si yo le pongo el 6 acá, significa que tengo 6 moléculas. Y en 6 moléculas, ¿cuántos átomos de carbono voy a tener? 6. 6 por 1, si no tiene nada es un 1. Me indica que tengo 6 moléculas de dióxido de carbono. Acá no tengo nada y un 1. Pero una molécula está formada por 6 de carbono. Entonces tengo 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 de carbono y 6 de carbono. Tengo la misma cantidad. ¿Sí?
Profe, ¿y de dónde sale ese 6? Yo lo estoy poniendo. Eso no entiendo. Ah, Yo lo estoy poniendo. Porque si yo no le pongo estos números, Está equilibrando la ecuación ahí. claro, si yo no le pongo esto, ¿Cómo sabemos qué número poner ahí, profe? eso lo van a tener que empezar a pensar. Eso se piensa. Vamos por partes. Vamos por partes. Estos números los van a tener que poner ustedes. Y después van a ir viendo y van a ir poniendo, más o menos, yo les voy a dar unos tips de qué tienen que balancear primero, pero van a tener que ir viendo y probando y fijándose. Después con la práctica sale solo. y ¿Estamos? si hay que poner el mismo número en los dos, No, sería pueden en ser el distintos. CO2 y en el H2. No, pueden ser Ah. distintos. Lo que pasa es que si yo le pongo otros números no me da. Porque yo de dónde partí. Mirá, tengo 6 de carbono acá. Sí. Acá tengo 1. ¿Cómo hago Sí. para tener 6? Y bueno, le voy a tener que poner 6. Porque 6 moléculas de dióxido de carbono van a tener 6 de carbono. Voy analizando elemento por elemento, ¿se entiende? Sí. Ya sí tengo 6 de carbono y 6 de carbono. Tengo todo descuajeringado el resto. Pero el carbono lo tengo igual. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. De este lado, ¿cuántos tengo? 2. 2. Y de este lado, 2. 12. Y acá 2. Tendría que tener 12. Acá hidrógeno no tengo. Así que para tener 2 hidrógenos, si una molécula de agua tiene 2, ¿cuántas moléculas de agua tendría que tener? 6. 6. 6 por 2, 12. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Ya tengo el hidrógeno balanceado. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo acá? Y tengo 6 por 2, 12 de los 6 de dióxido de carbono. 6 por 1, 6. En total, ¿cuántos tengo? 18. Sí. ¿Estamos de acuerdo? 18. ¿Y acá cuántos tengo? 6 y 2, 8. 8. Me estarían faltando 10. Si le pongo un número acá, descuajeringo el carbono y el hidrógeno, que yo ya los tengo acomodados, no los quiero tocar. ¿Dónde puedo poner? ¿Qué puedo manosear? El oxígeno. ¿Bien? Si yo le pongo 6 acá, fíjate. 12. 6 por 2, 12, más 6, 18. 6 por 2, 12, más 6, 18. Esta ecuación está balanceada. ¿Bien? Ah, y no hace falta ponerle en los dos de oxígeno. Se puede poner en uno solo. ¿En dónde decís No vos? está equilibrando la ecuación. En los últimos 2 de oxígeno, de esos que estaba usted con el fibrón, yo pensé que se tenía que poner en el 2. Si ponía el 6 en un oxígeno, pensé que también tenía que poner en el otro. No. Eso lo vas a ir manejando vos para que te dé la misma cantidad de un lado que del otro. Ah, listo. O sea, toda esa cuenta es para balancearlo. ¿Sí? Es correcto. Entonces, estos números que van a poner ustedes, que pone para entender la reacción en la ecuación química del ser humano, estos números se llaman coeficientes estequiométricos. Y obviamente que afecta a todo el término el coeficiente estequiométrico. ¿Me hago entender? Si yo pongo un 6 acá, voy a tener 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Me afecta a toda la molécula. ¿Se entiende? Igualmente, esto vamos a practicar un montón porque esto lo van a tener que saber ustedes solitos, ¿no? La idea es llegar a que ustedes puedan balancear y formar compuestos. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí, profe. Medio largo, pero se entendió. Sí, pero después van a ver que donde se comprende, todo va igual. Todo se hace lo mismo. Lo que sí quiero que quede claro es esto. Ecuación química representa la reacción de fotosíntesis.
tengo cambios de sustancias, porque antes de la reacción tengo dióxido de carbono y agua. Después de la reacción tengo glucosa y oxígeno, sustancias distintas, pero los elementos no cambian. Tengo carbono, oxígeno, hidrógeno de un lado, carbono, hidrógeno, oxígeno del otro. Cambian sustancias, pero no cambian elementos. Y por último, y lo que les va a marcar el norte, es que tienen que tener la misma cantidad de elementos de un lado y del otro. No puedo tener más átomos de un lado que del otro. La materia no se crea, no se destruye, se transforma. ¿Bien? Y esta reacción, precisamente, si yo la voy a representar, para que se lleve a cabo, tuve que absorber energía. ¿Qué tipo de energía? Luz. Por eso es fotosíntesis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo, no sé, hoy no, ya no, hasta ahora no. Pero, capaz que sí, no sé. O capaz que en un rato les mando ya algún material para que tengan, para leer sobre lo que vimos hoy de uniones, que lo tengan presente. Presten atención que les voy a decir bien qué actividades tienen que hacer, no van a tener que hacer todas las actividades que les voy a mandar. Va a decir en las actividades cuáles son las que tienen que hacer. Y ya la semana que viene vamos a empezar a meternos en formación de óxidos. ¿Bien? Después si encuentro algún material sobre lo que esto de ecuaciones, reacciones, así, las partes, se los mando, si no, bueno, es lo que explicamos hoy. Y lo vamos a ir practicando a medida que vamos viendo compuestos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, los voy a dejar ir tranquilos, así van a hacer una reacción química para cocinar. Prendan el fuego, o la reacción química de llamar al delivery, qué sé yo, no sé, hasta ahora. Está medio complicado. Así que bueno. Y nos vemos mañana con física, ¿bien? Mañana vamos a ver si ya podemos terminar de cerrar lo que es trabajo. Lo que es energía, perdón. Así que preparadito con las dudas, no te tapes la cara, Eliana. Me hierve la cabeza. Así que bueno, fíjense las dudas que haya, a ver si podemos cerrar eso, ¿bien? Y si no, vemos qué inventamos. Pero traten de venir con dudas específicas, así las clases les rinde más. Porque encima mañana nosotros empezamos 8:30. Bien. Así que bueno, muchachos, los dejo tranquilos y nos vemos mañana. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, Chao, chicos. profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.